Repasemos ahora, ¿te parece?, los números de este miércoles. El primero, atención con este número, porque esto ya está empezando a meterse en la campaña electoral en los Estados Unidos. 8 ciudadanos provenientes de Tayikistán fueron arrestados en California, en 3 ciudades diferentes, acusados, escucha bien, de tener vínculos con el Estado Islámico, de tener vínculos específicamente con ISIS-K, esta organización que es básicamente la filial de ISIS en lo que es Afganistán y Pakistán. Se trata de inmigrantes que ingresaron entre el año pasado y este año por la frontera sur, por la frontera con México, donde sabemos está habiendo un aluvión histórico de personas que están tratando de ingresar, más de 2,5 millones de encuentros entre autoridades fronterizas y estas personas que estaban tratando de ingresar de forma irregular durante el año pasado, números récord. Te diría, el tema número 1 de la campaña del presidente Donald Trump, del expresidente Donald Trump, lo que llevó a Joe Biden la semana pasada a anunciar prácticamente el cierre total de la frontera, incluso para solicitantes de asilo, en un intento de no perder el voto independiente con este tema, con lo cual hablar de 8 personas que pudieron filtrarse, uno de ellos por lo menos que había iniciado el trámite para que le den asilo y que en un primer momento las autoridades no habían sospechado que podía tratarse de un terrorista, bueno, genera mucha inquietud y claro, es combustible para la campaña de Donald Trump, que está sosteniendo esto justamente, que la administración Biden está permitiendo por omisión que entre los cientos de miles que ingresan, en muchos casos personas desesperadas que buscan un futuro mejor, haya muchos criminales y en este caso personas sospechadas de vínculos con el terrorismo. Segundo número de hoy, 50% la capacidad de generación eléctrica que le queda hoy a Ucrania. Esto lo confirmó recién Volodymyr Zelensky, ya en vías de llegar hacia la conferencia de paz que se va a estar realizando en Suiza, una conferencia muy importante, como sabemos, que va a reunir a más de 100 países para ver si es posible ayudar o de qué forma es posible ayudar a una Ucrania que entre todas las bajas humanitarias, civiles, militares que está sufriendo, se está enfrentando también a esto, a que Rusia, a partir de los bombardeos que están apuntando en muchos casos a las fuentes de generación de energía eléctrica, ha logrado reducir al 50% la capacidad de generación. ¿Qué significa esto? Bueno, esencialmente que casi toda Ucrania vive hoy bajo cortes de electricidad, cortes de luz que se extienden muchas veces durante horas y además bajo cortes programados que ya se volvieron diarios también durante varias horas. Es decir, están los cortes programados que ya se volvieron parte de la cotidianeidad y a eso hay que sumar las interrupciones permanentes que a veces hacen que durante varios días en algunos lugares del país no haya luz eléctrica. Por eso el pedido de Zelensky a sus socios es: denme sistemas de defensa antiaérea, denme herramientas para poder derribar estos misiles antes de que impacten en territorio ucraniano, antes de que, por ejemplo, impacten en las usinas o en los canales de transporte de la electricidad, porque claro, con 50% de la capacidad de generación eléctrica, la economía, la vida, el desarrollo de los ucranianos se vuelve una odisea. Vamos a repasar ahora las caras de este miércoles y la primera es la de Zulmira Martínez, un caso que vuelve a mostrar en todo su esplendor la capacidad represiva del régimen cubano. Una influencer de mucha presencia en las redes sociales que acaba no solo de ser detenida, sino que la Fiscalía está pidiendo una condena, escucha, a 10 años de cárcel. 10 años de cárcel. ¿Qué hizo? Robó un banco, un intento de homicidio, hubo un homicidio, no. ¿Qué es lo que hizo? Tener contacto con
algunas figuras de la oposición cubana en el exilio, manifestarse en las redes sociales en contra del régimen y tratar de organizar una protesta. Por estas tres cuestiones, que serían hasta normales, habituales para una persona de 22 años en cualquier país democrático del mundo, en el régimen cubano piden 10 años de condena para vos. Esta es y sigue siendo la situación que se vive en una Cuba que no da ninguna señal de apertura y que se está volviendo cada vez más en una cárcel insoportable para los más jóvenes. Segundo rostro de hoy, Françoise Hardy, la cantante, el ícono pop, te diría, francés, que falleció a los 80 años, confirmaron sus familias anoche. Estamos hablando de una cantante que desde muy chiquita se hizo muy conocida. 18 años tenía en 1962 cuando irrumpe sobre todo en la escena de la música pop francesa y que además se convierte en un ícono de imagen por además la belleza de su voz y que incluso logra algo que no es fácil para alguien que no es de habla inglesa nativa, que es trascender el mercado musical francés y llegar con mucha fuerza también a los Estados Unidos y a distintos puntos de Europa. Grabó más de 20 discos, 3 de ellos en inglés. Su éxito fue sobre todo entre los 60 y avanzados los 80 y bueno, llegadas a los 80 años falleció en Francia Françoise Hardy.